Todo el mundo cree que es solamente escuchar y decir, "Ujú, ajá, contame más, ¿y eso cómo te hace sentir?". Pero esta carrera es mucho más amplia que eso, mucho más de lo que te imaginás. Y por eso hoy en Profesiones sin Filtro invitamos a la licenciada en Psicología, Virginia Grillo. Virgi, contame, ¿qué es para vos la carrera de Psicología? Bueno, la carrera es como conocer un mundo nuevo, digamos, como que te metes, es lo que yo viví, ¿no? Eh, Conoces mucho del ser humano, de cómo funciona la mente, depende cómo sea también la carrera y las materias de la carrera, va variando los intereses que puedes llegar a tener vos para el futuro, digamos, para lo laboral. Bien, y vos ahí nombraste la carrera. ¿Qué se estudia? ¿Qué materias hay en la carrera de Psicología? Y tenés materias introductorias, como filosofía, desarrollo evolutiva, le llaman en otras universidades, y también a medida que pasan los años, más específicas, donde trabajas más lo clínico, o el ámbito comunitario, educacional, y también se estudian las corrientes, que es psicoanálisis, Gestalt, cognitiva, sistémica. Ok, No sé si me me estás olvidé. diciendo un montón de Un información, montón. toda junta, digo, entonces la carrera es amplia, no es amplia, ¿vos sentís que te prepara después para salir a trabajar o después hay que seguir estudiando? Yo sentí que me preparó, que es muy amplia la oferta de materias, sobre todo que había, pero después uno se tiene que seguir formando, digamos. Es lo que a mí me pasó, que yo seguí estudiando, me especialicé, pero te prepara para salir y tener, aunque sea una primera noción de todo. Bien, decís, bueno, salgo, me pongo a trabajar. ¿A dónde puede laborar un profesional de la psicología? En muchos lugares. ¿En todos lados? No sé si en todos, pero muchos. A ver, en empresas, en escuelas, en consultorios privados o públicos de centros de salud o consultorios particulares. Eh, ¿Qué más? En universidades. Ayúdame. Me está tocando una fibra sensible que no hayas nombrado lo forense. En lo forense, lo jurídico, todo ese ámbito. Sí, es muy amplio. También, sí, centros de salud ya dije, escuelas también, educativo. Bien, y en eso vos En el deporte, perdón. ¿Cómo es la psicología en el deporte? Psicología del deporte es un campo bastante novedoso. Ujú. En los últimos años empezó como a surgir un poco más. Y trata de, por ahí, fortalecer habilidades sí, estrategias dentro de lo deportivo, ya sea individual o grupal, para fortalecer al rendimiento, digamos, sobre todo. Rendimiento deportivo, pero también psicológico. Bien, y ahora sí, desde tu experiencia, ¿dónde has estado trabajando vos y qué fue lo más fascinante que te tocó hacer? Para mí lo más fascinante es como, o sea, no sé si hay algo puntual del trabajo, pero de lo que yo hago en el trabajo, que es como cambiar, o sea, yo soy muy, muy inquieta, entonces trabajo en lugares muy distintos, muy variados, hago muchas cosas diferentes, eso es lo que más me atrapa a mí, como de saber que tengo muchas opciones y si no me gusta algo me siento incómoda o simplemente digo, bueno, ya cumplí mi lugar acá, puedo elegir otro y voy a estar bien igual. Yo trabajé, apenas me recibí, hice algunos encuentros en un club con un grupo de fútbol. Trabajo en la universidad, soy profe de una materia de sistémica. Hago consultorio, estoy en un equipo interdisciplinario que trabajamos con obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Ajá. Bueno, centros de salud. ¿Y cómo haces todo eso junto? ¿Cómo son diferentes chips que te vas poniendo? Digo, porque del deporte a dar clases, a trabajar en el consultorio eh, y diferentes problemáticas, me imagino que hay en el consultorio. ¿Cómo, Sí. cómo haces? Sí, actualmente yo estoy más en el consultorio, consultorios variados, problemáticas variadas, pero estoy más en el consultorio. Y sí, es como un día cada cosa y ya yo voy sabiendo los lunes voy a tal lugar, tengo tal paciente, trato como esto de mirar la agenda, de un poco planificar, de ver qué es lo que estoy trabajando con esa persona y voy en cada lugar como modificándome y adaptándome a esa realidad, qué sé yo, cómo es el consultorio, cómo es el paciente que llega. Sí, como que voy eso, mimetizándome un poco con el lugar. Ok, entonces me imagino la capacidad de, no sé, es como una especie de camaleón que tenés que ir De siendo para adaptación. la adaptación, la capacidad de adaptación. ¿Qué otras capacidades sentís que se aprenden en la carrera y después obviamente en el día a día? Bueno, la escucha, obviamente. Yo ya de por sí soy una persona que en muchos lugares de mi vida es como que estoy más escuchando que tal vez hablando, depende en qué, pero bueno, es como un rasgo de mi personalidad. Eh, Esto del saber cómo adaptarse no solo a la situación de cada paciente, porque el
terapeuta se va como también ayornando a la vida, a la historia de esa persona, Sí. a las condiciones de trabajo. En algunos lugares, bueno, algunos espacios cuentan con más recursos y otros no. Entonces, bueno, ir adaptándose a lo que el lugar te ofrece. Y también qué podés sumar vos desde tu lugar, qué sé yo. No sé, si trabajo en un lugar que no tiene ningún juego, bueno, y trabajo con niños, yo trato de llevar algo, aunque sea imprimir algo para poder trabajar, como eso, tratar de ir progresando en los distintos lugares donde estás. Escuché dos cosas que me quedé pensando. Jugar y escuchar problemáticas. ¿Es eso todo lo que hace el psicólogo? ¿Es solo escuchar problemas? No. Con jugar, primero quiero aclarar que los psicólogos no somos maestros jardineros ni niñeros, entonces, sobre todo los que trabajamos con niños, muchas veces hay como una idea equivocada de que, bueno, lo llevo y juega, y no hace más que jugar. Y si bien sí jugamos, leemos cuentos y demás, atrás de todo eso, o sea, es la manera que nosotros tenemos de trabajar con ese niño lo que le está pasando, Claro. ¿no? Entonces, no es simplemente jugar. Y con respecto a escuchar, es parte de nuestro día a día, pero bueno, también creo que hacemos otras cosas, digamos. Creo que el espacio de terapia es también para descubrirse, conocerse, del lado del paciente lo digo, ¿no? Claro. Y en esa escucha no solo uno ayuda a la persona a hacer eso, sino que también pone en juego, no sé, otras habilidades como el hacer una pregunta o esa escucha atenta, ¿no? El escuchar de, dale, dame un mate y charlemos y, ¿cómo estuviste? Como de preguntar dónde está necesitando escuchar algo la persona, o que le hagas un comentario, digamos. Escucha activa, digamos, Bien. atenta. ¿Y hace falta ser, no sé, súper extrovertido, ser de cierto modo para poder ser bueno en esta profesión? No, porque cada uno tiene su estilo y después cuando uno trabaja, a ese trabajo le pone su impronta, su estilo, su personalidad y eso es lo que suma en realidad. Si vos fingís ser alguien o algo que no sos, los pacientes tarde o temprano se dan cuenta de eso. Se nota. Se nota que estás como poniendo una máscara ahí para tapar algo, no sé. Entonces lo importante para mí es como ser auténtico y obviamente dentro de lo que es la ética y demás, ¿no? Claro. Pero ser auténtico en esto, en cómo uno, si es extrovertido y si es introvertido, bueno, tal vez es otro estilo de terapia o de trabajo. Bien. ¿Y cuál consideras que es, a ver, el mito que más se escucha, o que vos escuchaste por lo menos, sobre el ser psicólogo, sobre la carrera, la profesión? Bueno, uno es esto que decía antes de jugar, trabajar con niños es igual a solamente jugar. También de que como que ayudamos, pero desde un lugar como de solidaridad, de esto de, bueno, gratuitamente o que el psicólogo por tener esta vocación entrega todo y no importa el costo. Que es un mito por ahí que no te lo dicen así, pero como que lo dejan ver y el ser psicólogo es un trabajo, digamos. Si bien nosotros por ahí ayudamos a las personas a que se desarrollen, que crezcan y demás, es nuestro trabajo y como tal, bueno, tiene un precio, ¿no? Tiene un valor, tiene una significación, entonces no es solamente, bueno, es bueno el psicólogo y listo. Creo que va por ese lado, no sé si fui clara. Clarísimo. Comparto también que eso también es bueno, por ser psicólogo uno tiene que saber y tener arreglada su vida al 100% y uno no tiene problemas y uno, sí. ¿no? Y uno como psicólogo también va a terapia y también hace... Y me hiciste acordar de otro mito que es que mucha gente viene a terapia y piensa que cuando no venga más significa que la vida le va a sonreír y que no va a tener problemas. Que yo muchas veces en la primera sesión les digo, viniste acá a no querer tener problemas, andar yendo nomás porque no es el lugar, tu vida va a seguir teniendo problemas, complicaciones, solamente que vos lo vas a tratar de ver de otra manera o resolver distinto. ¿Y qué es lo que encontrás que durante la carrera suele sorprender al estudiante y vos decís, esto no lo vi venir? Y no sé, algún caso que tal vez nunca te lo contaron, no te enseñaron cómo abordarlo. Creo que eso, como casos que tal vez en la facultad, si bien, como dije antes, amplio y todo, nunca podés llegar a ver cada caso de cada situación porque cada persona es única y tiene su problemática. Entonces me he encontrado por ahí con casos, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, que uno aprende anorexia y bulimia y hay veces que no es tan definido. Hay mezclas, hay como combinaciones, hay nuevos trastornos. Y eso en el libro no lo encontrás. Eso no está, ahora más actualizado sí, pero en la universidad no te lo enseñan así. Entonces, como esos grises, digamos, que están en los libros. Ahora sí, vos antes nombraste, te vuelvo en la entrevista para atrás, nombraste la psicología del deporte. Sí. ¿Qué otros nuevos ámbitos, nuevos espacios, nuevos lugares el psicólogo está viendo que tiene su lugarcito para entrar o que los empiezan a solicitar más? Bien, en las escuelas para mí, si bien el rol
ya estaba, digamos. Seguro. Pero ahora, bueno, con todo esto de por ahí la inclusión, las neurodivergencias, que están mucho más en boca de todos y se está investigando más sobre eso, el psicólogo para mí en la escuela tiene una tarea como más importante de acompañar, de trabajar en conjunto con los equipos, los docentes. Y bueno, también otro ámbito que puede ser es todo lo que tenga que ver con lo perinatal, que es esto de el acompañamiento, o sea, el previo, el durante y el después del embarazo, cómo esto se relaciona, bueno, con las emociones, cómo lo vive la mujer, la persona, la pareja, cómo cambian las rutinas y la dinámica familiar. Hay algo que bueno, cuando te elegimos como para entrevistarte, vimos, vos estuviste en TEDx haciendo una charla. Sí. ¿De qué se trató esa charla? Así, en breve, y dejarlos ahí como para que después vayan y la busquen. La vean en YouTube. Bueno, la charla, o sea, yo, no me acuerdo un año que volví de vacaciones, volví como muy impactada por una situación que viví en un restaurante de una familia que estaban todos con el celular mientras comían y, o sea, literal no hablaron entre ellos, prácticamente no comieron. Y bueno, a partir de ahí me surge como este bichito de, bueno, ¿qué pasa con las pantallas y los niños y los adultos y todos? Entonces, bueno, empecé como a trabajar en eso, desde mi Instagram o cosas que yo investigaba, leía, y la charla trató de esto, de qué pasaría si nos aburriéramos más, digamos. Claro. Esto de la importancia de desarrollar el aburrimiento para que eso tenga, digamos, frutos en lo que es la creatividad, la imaginación, como que de ese aburrimiento surgen muchas ideas, pero el aburrimiento tiene mala prensa, entonces es como que nadie se quiere aburrir. ¿Y qué otra cosa consideras que es importante saber a la hora de elegir estudiar la carrera o querer, no sé, quiero ser psicólogo? Bueno, ¿qué cosas hay que saber de antemano que se pueden venir? Bueno, básicamente trabajar con personas. Si no te gusta trabajar con personas, elegí otra carrera, porque en el ámbito que trabajes vas a trabajar con personas. Siempre hay un otro. Sí. Después un poco yo siempre digo esto de ver el plan de estudio, de ver qué orientación te interesaría o preguntar sobre las materias a estudiantes o a personas que hayan estudiado en la universidad que te interese, para ver qué le resultó, como esto de la amplitud, ¿no? Yo la universidad que elegí la elegí por eso, porque tenía materias de todo tipo y me ofrecía como una gama de cosas que yo después podía seguir eligiendo dentro de eso, ¿sí? No me llevaba solamente para un lugar. Entonces eso... Y sí, bueno, saber qué trabajo hay, ¿sí? Que esto es el miedo. Ay, no, hay muchos psicólogos en Rafaela, no sé si voy a tener trabajo. Trabajo tenemos todos, también hay que buscarlo, porque no es que viene, pero uno tiene que salir al encuentro de eso. Pero me parece que esas cosas como recomendaría. Y si aparece Virgi de 17 años, ¿qué recomendación le darías? Que no todo es tan grave, que la vida no es tan cruel. Sí. No, sí. No, fuera de joda. ¿Qué le diría? Que confíe, que tenga perseverancia, esto de que desaprobar un parcial o recursar una materia como me ha pasado no es el fin del mundo. El parcial vendría a ser como la prueba que hay en el secundario. Exacto, okay. Sí. Y recursar la materia sería que la tuve que volver a hacer. ¿Al año entero o solo esa materia se hace de vuelta? Esa materia. Ok. Eso, que se relaje un poquito, que tranqui, que la vida fluye y va a estar todo bien. Bueno, Vir, última pregunta. Sí. Ahí he escrito una frase. Me gustaría que la leas y la puedas completar. Bien. Ser psicóloga para mí significa creatividad. Bien. Constante. Bueno, 2 palabras. Bueno, sí, se permite. Ser psicóloga para mí significa creatividad constante. ¿Lo dejamos ahí o lo ampliamos? Si querés lo explico. Dale, obvio. Y es esto que hablaba yo antes del adaptarse constantemente, porque vos en un día que atendés 4, 5, 6, 7 pacientes, tenés 7 vidas distintas. 5 vidas distintas, 4 vidas distintas. Y cada vez que se abre y se cierra la puerta, entras como en ese submundo de esa persona y vos tenés que estar, como escuchando a esa persona, ¿no? Ah, bueno, es un paciente más, o... ¿Se entiende? Como la creatividad en este sentido, de poder llevar a esa persona a trabajar lo que tenga que trabajar por lo que se le esté presentando en ese momento, ¿sí? Perfecto. Yo como psicóloga, digamos. Bueno, Virgi. ¿Se entendió? Excelente. Muchas gracias. Y bueno, a veces una vocación empieza con una sola pregunta y con la simple curiosidad de querer entender a las personas. Por eso, elegir una carrera también es elegir qué preguntas hacer y ver cómo querés acompañar la vida. Gracias y esto fue Profesiones sin filtro.